en hora y con un número suficiente de 39. 39, siempre andamos ahí en los 40, así que vamos a... Rafael, ¿tú me ves? Sí. ¿Me ves, Rafael? No, ahora no sé quién está hablando. Nair. Ahí. ¿Me ves? Y Nair, sí, te veo. Te veo. Ah, bueno. Entonces está Perfecto. todo bien. Bueno, No sé si estás grabando, por las dudas te digo, Rafa. Sí, ¿Estás grabando? estoy grabando. Sí. Sí, estoy grabando. Bárbaro. Bueno, el encuentro pasado quedamos... sí, vamos a... Y enseguida abro el micrófono. Simplemente a modo de resumen y de introducción de lo que podemos hablar hoy. La semana pasada quedamos habiendo leído los 3 primeros capítulos, cada uno de ellos con un nombre de un personaje, titulando esos capítulos. Presentamos a Pinkerton, Burrell presentó, ¿no? A Pinkerton, a el Capitán Whitehead y al Dr. Robert Zimmerman. No, el Dr. Robert, dice el nombre del capítulo, ¿no? Creo que los nombres de los personajes o la forma en que aparecen en el título del capítulo también no es casual, ¿no? El detective aparece con su nombre y apellido, con una identidad particular que me parece que lo vincula más a lo humano. No es el inspector Pinkerton, no es el inspector Horacio Pinkerton, sino Horacio Pinkerton, nombre y apellido, ¿tá? Más allá de toda la carga que puede tener el apellido Pinkerton, que uno ya piensa en investigadores, aunque no tenga nada que ver con esa familia, Horacio. Después, Whitehead es presentado como el capitán, solo el apellido, no Cecil Whitehead, sino el capitán Whitehead, ¿no? Apellido y el rol que cumple, ¿no? La función que cumple, la función, en este caso policial, pero también fue militar, ¿no? Y el doctor es como a medio camino de los dos, ¿no? Porque es el doctor, está la función, pero no es el doctor Robert Zimmerman, ¿no? Es el doctor Robert, como con cierta familiaridad, ¿no? Como con cierta cercanía, y capaz que al no nombrarle el apellido también no darle como un estatuto que tiene Horacio Pinkerton, ¿no? Que está con nombre y apellido, ¿no? Entonces, los 3 están presentados, o los nombres en los títulos están presentados de manera distinta, e insisto, eso no es casual, podía haber puesto de la misma manera los personajes, ¿no? Después, fuimos sumando datos e incógnitas en estos 3 capítulos, ¿no? Bueno, una muerta, 44 años, soltera, la vinculación de Whitehead con ella, datos de la vida de los 3 personajes, y en el último capítulo, sobre todo, nos quedamos con cosas muy extrañas, ¿no? Y en eso habíamos quedado la otra vez, en particular. Un informe o pruebas, una afirmación contundente del doctor, que a pesar de la horrible personalidad con la que es presentado este doctor, con todos sus defectos de traficante, alcohólico y otras cosas peores que van a aparecer después, en su profesión es buenísimo, de eso no hay duda. Es presentado como uno de los mejores forenses. ¿Ah? Cuando él trabaja, descubre cosas. Y lo que presenta es que esto no es una muerte natural, ¿no? Que es un homicidio. ¿No? Acá hay pruebas, ¿no? Según el doctor Robert Zimmerman, de que esto es un homicidio. Ahora, lo extraño es que el capitán Whitehead quiera mantener todo este caso por debajo de la prensa, de las autoridades, de lo judicial, ¿no? Que quiera esconder el caso, ¿no? Y que quiera llevar una investigación clandestina. Una investigación clandestina que ya de por sí uno supone que es ilegal, no es necesario andar investigando el Código Penal de la Inglaterra de esos años, esto no debe ser legal. Y que además de no ser legal esta investigación a escondidas, se está haciendo falsificaciones, porque le pide claramente al doctor Zimmerman, y eso nos enteramos en el capítulo anterior, en el capítulo que leímos la otra vez,
que no puede el doctor Zimmerman redactar un informe como el que le pidió el capitán Boyle. Entonces, ahí, de plano, Pinkerton está siendo testigo de algo que lo tiene que provocar. A ver, me llaman para que venga apresurado a investigar un crimen que no se comunica. Me llevan a escondidas a hablar con un forense. El forense claramente está expresando que esto es un homicidio, y además me vengo a enterar que el capitán le ordena al forense que haga un informe fraguado en el que diga que es una muerte natural. Acá le tienen que pasar cosas a Pinkerton, ¿no? Si es un oficial que tiene ciertos códigos, le tiene que pasar algo internamente, ¿no? Entonces, el capítulo 4 es el informe, ¿no? El informe se llama así, ¿no? El informe. Dejamos de lado a los personajes, se llama el informe. La vez pasada, que no sé si José anda por ahí, ¿no? Había dicho José que como que en estos 3 capítulos estaba presentado toda la novela, ¿no? Lo fundamental estaba presentado, y sí, estoy de acuerdo, pero a la vez creo que le falta algo más a esta presentación. Es verdad, hay un crimen, están personajes principales, se inicia la investigación, hay un misterio por qué esto está siendo escondido, pero si tenemos en cuenta la canción, no debemos olvidar la canción. Que la canción determina, es el origen de esta historia y es una determinante de la estructura de la propia novela. Y todavía no tenemos al padre Mackenzie, una presentación del padre Mackenzie, ¿verdad? Y eso va a aparecer recién en el capítulo 6 o 7. Entonces, sí, hay una presentación de cosas importantísimas, pero falta algo más presentar todavía, ¿no? Entonces tenemos que estirar la presentación, creo, ¿no? Hasta las 7, ¿no? Hasta el capítulo 7, por ahí, ¿no? El informe, ¿no? Vamos a dedicarnos quizás un poquito. 2 más. ¿Cómo? ¿Julio? ¿Fue Julio el que habló? 2 más. Faltan. Sí, por lo menos 2 más tengo que estirar, ¿no? Hay algunas cosas más que tenemos que conocer. Los 2 personajes, digo. Sí, claro, sí. Sí, y otro más, es verdad. Es verdad. Debemos conocer otro más, ¿no? Con el padre Mackenzie tenemos que conocer otro más. Muy bien esa observación. El informe, entonces. El capitán Whitehead palideció ostensiblemente y sus manos se tensaron sobre la empuñadura del bastón, después de que Zimmerman le había dicho que no sabe cómo redactar el informe que el otro le pidió, ¿no? En eso había quedado. ¿Se acuerdan la estructura que dijimos de los capítulos, ¿no? Que queda algo colgado. Quedó un diálogo colgado ahí. No sé cómo redactar esto. Y no tenemos que le conteste al capitán. Bueno, ahora aparece. Entonces quedó ahí ostensiblemente tenso. Pareció necesitar una bocanada de aire puro, no el frío y viciado que flotaba en la sala. Robert lo miró con indiferencia, como si lo que acababa de decir fuera apenas un dato estadístico o el estado del tiempo. En cambio, Pinkerton permaneció impasible, registrando el oído como un punto en contra de Whitehead, que a cada minuto parecía enredarse más en la telaraña de una muerte confusa. ¿Se acuerdan que la otra vez también hablamos de que parecía una cosa rara y que ya le estaba oliendo a Pinkerton también esto, de que cómo puede ser que el que ordene la investigación en este momento me parezca el principal sospechoso? Bueno, tuvo una relación con esta mujer, apareció de vuelta en la vida, es un hombre casado, ¿ah? Tiene un alto puesto, bueno, hay como puntos en contra y acá le apareció otro, y un gran punto en contra, ¿no? Está mandando fraguar una prueba. Reponiéndose la turbación, Whitehead cambió súbitamente la expresión, que se volvió dura y firme. Le dijo a Robert lo que debía redactar, ¿no? Recordemos que este personaje, insisto, hoy lo dije, fue presentado como el capitán. Y actúa como un capitán. Da órdenes y por más que tenga un momento de duda o de turbación, enseguida se pone firme, ¿tá? Y ordena. Y acá le dice, ¿no sabés qué redactar? Bueno, vas a redactar esto.
que se trataba de una muerte accidental producida por un golpe y una caída, posiblemente ocasionada por un desvanecimiento, tal vez vinculado a algún tipo de fallo orgánico, etc. La hora del deceso coincidía con la ausencia de testigos en el lugar donde fue encontrado el cadáver, etc. El cuerpo quedaba liberado para proceder a su funeral y posterior inhumación, firma y sello. No es tan complicado, es esto lo que tenés que hacer. ¿No? Y todavía te dejo unos espacitos libres ahí para que rellenes con alguna otra formalidad. ¿No? Horacio Pinkerton escuchó a Whitehead el dejo amenazante de sus palabras dirigidas a Robert y empezó a comprender que el capitán estaba usándolo a él mismo en su carácter de investigador. Dice la comprensión a la que llega también. Bueno, Whitehead está usando al forense para fraguar algo y posiblemente lo esté usando a él también. Cuando uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué estos tipos, el doctor Zimmerman y Pinkerton, lo obedecen? ¿No? Bueno, las respuestas están acá al comienzo del 4 y al comienzo del 5. ¿No? En el caso de Pinkerton creo que es un poco más complejo. ¿No? ¿Por qué toma el caso? ¿No? Pero en el caso de Zimmerman no aparece ahora. ¿No? Resultó obvio que el vínculo de Whitehead con el médico parecía enrarecido por asuntos que iban más allá de lo habitual, entre un policía y un médico forense, y las razones Horacio las sabía. Recordaba perfectamente que en el ambiente Robert era asimismo conocido como el doctor Jeringa, y que era un discreto proveedor de pinchazos de morfina y otras delicias químicas a personajes de las clases altas de Liverpool, suministrados en elegantes hoteles céntricos o en sus propias mansiones de los barrios pudientes. Eso incluía también el suministro del hachís que el médico conseguía a bordo de los cargueros llegados de Oriente. Todo eso quedó resumido y presente cuando el capitán Whitehead dijo: podría detenerlo por suministro de estupefacientes con dosis robadas del hospital. Tengo pruebas como para abrir un expediente, someterlo a juicio para que lo encarcelen y le quiten el título para ejercer la medicina. Incluso hasta podría ser que lo deporten a Polonia, doctor Zimmerman. ¿No? Eso es lo grave de las amenazas que le está haciendo Whitehead a Zimmerman, ¿no? A Robert. Primero, acá Pinkerton está siendo testigo de otro delito, ¿no? Porque no solo se está fraguando un informe médico, sino que es un chantaje. Esto es un chantaje, liso y llano, ¿no? Además de los delitos de Zimmerman, de tráfico de estupefacientes, de suministrarle drogas a las clases altas de Liverpool, y todo lo demás, ¿no? Entonces, todo lo que estamos teniendo presentado acá es todo ilegal. ¿Recuerdan el olor del...? Claro, estamos en una morgue, ¿no? Estaba muy descrito el olor del lugar, ¿no? En los capítulos precedentes. Tiene que ver con el ambiente en el que están, pero tiene que ver con lo que están haciendo. En esto todo huele mal también, ¿no? Huele mal en un sentido moral, digo, ¿no? En un sentido ético. La amenaza de Whitehead a Zimmerman. Primero, denunciarlo, sacarle la licencia para ejercer la medicina. Y la última es tremenda. Recordemos que empezó la guerra hace un mes, que Hitler invadió Polonia. Es cruel esa amenaza. Es cruel. Y que Zimmerman obviamente es judío. Entonces lo está amenazando con enviarlo a Polonia, la Polonia invadida por Hitler. Con la invasión nazi. Con la invasión nazi. Entonces, fue como incrementando el nivel de amenazas, Whitehead, ¿no? De denunciarlo por estupefacientes, de sacarle el título para ejercer la medicina, que es lo que es, doctor Robert, así fue presentado. Y por más que se ha dedicado a la delincuencia, fíjense que la medicina no la ha dejado. Hasta para sus delitos necesita la medicina, ¿no? Entonces, él se escapó de allá, se fue de Nueva York, y se vino acá a ejercer la medicina. O sea, que la medicina le gusta, y la medicina forense es algo importante para él. Y la última es, sin duda, como el desborde del capitán. Porque la amenaza dice mucho más del que amenaza que del amenazado.
en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, acá se desbordó el capitán. Para él, la importancia que tendrá esto, que llega a amenazar al doctor Zimmerman de esta manera, escalonando todo esto. Y tenemos un costado del capitán Whitehead, entonces, bastante oscuro también. El héroe de guerra, el herido, el señor con tantos años de servicio, y que hace todo esto. Y que sabe hace tiempo que Zimmerman es un traficante, ¿no? Cosa que Horacio también sabe, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es el doctor Jeringa y nadie hace nada, ¿no? Y vieron que lo nombró como, lo venía nombrando como Robert, y acá le dijo doctor Zimmerman, ¿no? En las amenazas, y los padres saben muy bien de esto, los padres y las madres, creo que funciona mucho el tema de nombrar por el apellido, ¿no? O el nombre completo, ¿no? Venga para acá, Raquel Mosquera, ¿no? Está conversando, ¿no? Y cuando tu padre, tu madre te nombraba por el apellido, nombre y apellido completo, la cosa se ponía seria, ¿no? Acá lo está amenazando, no es para decirle doctor Robert en el medio de la amenaza, doctor Zimmerman. Así lo amenazó, ¿no? Esta amenaza es formal. No es que estoy diciendo algo parecido, ¿no? No es una broma entre amigos. No. Y el narrador lo aclara, ¿no? El uso del apellido de Robert le daba a la amenaza un peso formal y alejado de toda confianza previa. Pero el haber hablado Whitehead de esa manera, estando Pinkerton delante, convertía al inspector no solo en testigo de una felonía, sino también en cómplice del manejo discrecional de un informe forense sobre una muerte sospechosa por parte de un jerarca policial. Por el momento, Horacio prefirió desentenderse de lo escuchado. Entonces dijo, ¿no? Vieron que él cambia de tema, ¿no? Lo que va a hacer ahora es la ropa, ¿puede dármela? Se refería a la de él, ¿no? Acaba de ver, ¿no?, todos los delitos posibles en la conversación entre estos dos. Bueno, ¿qué hago en este momento? Bueno, mejor sigo con la investigación porque acá no puedo resolver nada, ¿no? Bueno, dame la ropa. En la ropa puede encontrar cosas. Robert pareció no prestarle atención, encendió unos cigarrillos egipcios y dejó la taza sobre una repisa, ¿no? Uno sospecha que esos cigarrillos egipcios pueden tener alguna cosa también, ¿no? Aparte del whisky que estaba tomando. Pinkerton razonó que con el informe que Whitehead le pedía, un crimen podía quedar excluido de la realidad y de la intervención del juez. Y eso arrojaba muchas sospechas sobre el capitán. Esta frase, a mí me gusta como detenerme un segundo en ella, porque parece totalmente inocente, pero tiene que ver con esta novela. Esto de que le pedía... con el informe que Whitehead le pedía, un crimen podía quedar excluido de la realidad y de la intervención de un juez, ¿no? Tremendo, ¿no? Como un crimen puede quedar, ¿no?, por fuera de la justicia. Justo un 20 de mayo venimos a decir eso. No es tan increíble, pero pasa, ¿no? Pasa, ¿no? Parece increíble, pero no pasa, ¿no? Entonces, hay ahí un pedido muy fuerte, ¿no? Bueno, se está escondiendo un crimen que no se va a investigar, o que se va a investigar de una manera que no sabemos qué consecuencias va a tener. No es necesario saber mucho de leyes para también, por películas nomás uno lo sabe, pero es evidente, de que una investigación de este tipo, pocas consecuencias judiciales puede tener, porque está al margen de toda norma. Después, ¿cómo se arma un caso sobre esto cuando se escondieron tantas pruebas? Difícil, ¿no? Y Pinkerton, insisto, es testigo de todo esto, ¿no? Tal vez ese fue el preciso momento en que Horacio debió abandonar el asunto. Y una cosa más que quería señalar lo anterior, de excluirlo de la realidad. Bueno, si lo excluyo de la realidad, quizás el único lugar donde lo puedo tratar es la ficción, ¿no? A mí me parece que hay como un doble juego ahí de palabras, ¿no? Bueno, el crimen queda excluido de la realidad, pero queda incluido en la ficción, que es esta novela misma,
que estoy escribiendo. Bueno, en la novela, como decía Burel y planteaba en las entrevistas, la literatura, la ficción es una forma de resolver los crímenes, de resolver cosas. Y si varios acá leyeron la novela completa, en varios momentos se hace un paralelismo entre la tarea del escritor y la del detective. En muchos momentos parecen cosas que son similares, ¿no? Y eso tampoco es casual. Entonces hay como, es verdad, que hay como una reconstrucción, ¿no? Que es que en la cabeza del detective parece una ficción. El detective tiene que imaginar cómo ocurrió el crimen, ¿no? Entonces, al imaginar, se inventa una novela del crimen en su cabeza. El detective de alguna manera hace una ficción para resolver un crimen. Porque en ese momento que la crea en su cabeza no sabe si es verdad o no. Tiene que salir a comprobar eso que en su cabeza se va escribiendo. Bueno, acá también, ¿no? Todo esto pasa a un terreno de la ficción que Pinkerton va a usar muy bien. En este momento tendría que haber dejado todo, ¿no? El narrador, que es externo, parece que está metido en la cabeza de Pinkerton. Bueno, tendría que haber dejado esto, desentenderse de la maniobra de Whitehead y dejar a la pobre Eleanor tan sola y abandonada como lucía en ese momento. No hay nada más, esta imagen es tremenda, no hay nada más solitario que un cadáver sobre una mesa de disección. Recordemos que la canción de los Beatles es ¿a dónde van a parar los solitarios?, ¿no? Y que esta novela es una novela de los solitarios, ¿no? De los personajes solos, tanto del padre Mackenzie, de Eleanor, pero hasta del propio Pinkerton. El detective parece un personaje bastante solitario. ¿Y por qué no el capitán Whitehead? Zimmerman parece bastante solitario también. Entonces, acá hay un desfile de personajes solitarios. Bueno, el diácono Thomas, no sé, me parece que hay un desfile de personajes solitarios, ¿no? Como dice la canción. Y la imagen es el cadáver de Eleanor, es tremenda, para reflejar la soledad, que es uno de los temas de este libro, ¿no? El capitán podía tener poder sobre el médico, pero ninguno sobre él. Esto piensa Pinkerton ahora, ¿no? Bueno, lo está chantajeando, estoy viendo, pero ¿sobre mí qué poder tiene? Yo ya no soy su subordinado, yo trabajo en otro lado. ¿Qué poder tiene sobre mí? ¿Puedo dejar esto cuando yo quiera? ¿No? Bueno, no es tan así, ¿no? Que había llegado al líder con la mayor celeridad que fue posible tras el llamado de su ex superior. ¿Qué ocultaba realmente ese manejo que ya le repugnaba? Porque Whitehead, por un lado, quería encubrir un crimen y por otro, que él lo investigara. Estas son las preguntas fundamentales que se está haciendo ahora. ¿Por qué investigar algo y por qué ocultarlo? Toma, inspector, espero que me la devuelvan en las mismas condiciones, ¿no? Le dan la ropa. Mirándolo a Whitehead, Robert le entregó una bolsa de lona que contenía la ropa de la muerta. Pinkerton la recogió como quien recibe un saco de correspondencia lleno de incógnitas metidas en sobres. Básicamente el detective trabaja con incógnitas, lo que tiene que encontrar, ¿no? Primero son las preguntas, ¿no? Tiene que saber qué preguntar y después va a encontrar respuestas. No tiene que salir a buscar respuestas, tiene que salir a buscar primero las preguntas, ¿no? Y acá va sumando preguntas. Necesitaba creer que Whitehead no podía ser un canalla. Necesitaba creer. Recuerden que él es muy racional, ¿no? Pero acá necesita creer que Whitehead no podía ser un canalla y que quizá le faltaban elementos para entender la situación. Ansiaba confiar en su antiguo jefe. En el deseo que tiene. Tiene una estima y un respeto por el otro y lo que está viendo no le huele nada bien. Pero el deseo de confiar en el otro puede ser una de los impulsos para seguir acá, ¿no? De por qué no se las tomó cuando vio todo esto. Cúbrala, ordenó Whitehead a Robert. Para el bailatorio, ¿la envuelvo en una mortaja?, preguntó Robert, pero Whitehead no respondió. Pinkerton miró por última vez el rostro de Eleanor antes de que la sábana la tapase. Salieron de la sala y Robert se sentó ante el escritorio y empezó a tipear el informe en una Royal cuyas teclas tenían un sonido de ametralladora. ¿Se acuerdan que
todo lo escenográfico está bien cuidado acá, ¿no? Tipo de máquina, cómo suena. Horacio evocó la tarde en que allí mismo había visto el cuerpo de Elvira Dean, tajeado salvajemente por el carbonero, ¿no? ¿Se acuerdan la mujer que él no pudo evitar la muerte, ¿no? En un caso que él investigó del asesino de este serial, ¿no? Y que pesa en la conciencia de Pinkerton. La maestra tenía apenas 25 años y por lo que después se supo, había sido asesinada por alguien a quien no conocía y con el que se había cruzado por azar. ¿Así había muerto Eleanor? ¿Vieron cómo se sigue haciendo preguntas? A partir del caso de ver que tuvo, se genera otro. ¿Habrá sido igual un asesino en serie que mata al primero que se le ocurre? ¿Acaso morir en una iglesia tenía un sentido simbólico que tendría que averiguar? Otra pregunta, ¿no? Bueno, si alguien mata en una iglesia no estará dando un mensaje. Me parece un lugar muy simbólico. El doctor Robert terminó el informe, lo firmó y selló, ¿no? Todo lo que le dijo el otro. Luego se lo entregó a Whitehead para que lo leyera y aprobara apenas con un arqueo de cejas. Las palabras habían dejado de ser necesarias en la transacción. ¿No? ¿Vieron la palabra que usó el narrador acá, no? Las palabras dejaron de ser necesarias no en la investigación, no en el intercambio de información, en la transacción, en este negocio, porque esto es un chantaje, ¿no? Entonces, esto no es una investigación, esto es una transacción. No obstante, como último requisito del arreglo, Whitehead le pidió al médico un certificado de función en toda regla, que Robert se puso a llenar de inmediato. ¿Tá? Otro documento más falsificado. Encárguese de enviar el informe a la delegación de Walton y de paso a los trámites para el funeral, le ordenó. Por lo que se sabe, la señorita Rigby vivía sola y no tiene parientes cercanos que reclamen el cadáver, agregó el capitán, ¿no? Todo lo cual contribuye a que nadie mueva este asunto, ¿no? En el hospital funciona una funeraria que se encargará de los internos del asilo, ¿no? Cuando desandan el camino, ¿se acuerdan que era muy laberíntico el camino para llegar hasta la morgue? Desandan todo ese camino para irse. Tiene lugar un intercambio de palabras muy breve, pero con una fuerza tremenda para el resto de la historia, ¿no? Si Eleanor Rigby fue asesinada, ¿qué hará usted si yo descubra al culpable? El capitán Whitehead lanzó un suspiro y aclaró su garganta. Matarlo, por supuesto, dijo con toda naturalidad. ¿Ah? Acá estaría bueno, ¿ah? Capaz que comentar estas palabras porque tienen mucha carga. Repito, ¿tá? Si Eleanor Rigby fue asesinada, ¿qué hará usted si yo descubro al culpable? ¿Ah? Matarlo, por supuesto, dijo con toda naturalidad. ¿Ah? Entonces, acá creo que hay que detenerse un ratito en esto. ¿Cómo leen las palabras de Pinkerton y cómo leen las palabras, las respuestas, ¿no?, del capitán en este caso? ¿No? ¿Qué parece, cómo las interpretan, ¿no?, la pregunta de Pinkerton y la respuesta que le da el otro, ¿no? Recuerden ahí destrabar los micrófonos, ¿no? ¿Se puede o quedaron trancados? ¿Sabes? Porque capaz que los dejé trancados de alguna manera. No están pudiendo, a ver si. A ver si. Ahí se destrabó. Ahí va. Bien. Rafael, ¿tú podrías repetir la pregunta? Sí. Se congeló un momento la imagen y el sonido. Sí, ¿qué interpretación le dan ustedes? ¿Qué significado le dan ustedes a la pregunta de Pinkerton y qué relevancia le dan a la respuesta que le da el capitán? Son poquitas palabras,
pero me parece que no permiten solo una lectura literal directa, ni la pregunta ni la respuesta. Que permiten varias lecturas lo que se está diciendo ahí. Es muy simple, pero en realidad se están diciendo muchas cosas. Ah, Virginia tiene la mano levantada y Ana María también. Virginia, decime. ¿Me oís? Te escucho, te escuchamos. Puede ser que la pregunta surja porque habría para Pinkerton un doble planteo. ¿O quiere que el caso quede encubierto o quiere que quede solo para Pinkerton, para que Pinkerton haga la investigación realmente y él se pueda vengar? ¿Puede ser eso? A ver, no llegué a comprender cómo lo ves vos, Virginia. Ahora repetímelo. ¿Qué hará Pues, usted si yo descubro al culpable? Sí. Es cubrir todo, en todo sentido. Quiere que, o sea, me llamó como para hacer la apariencia de investigación, o realmente quiere que haga la investigación pero que quede entre nosotros. Bien, ahí entendí. No que se haga público. Bien, ahí entendí. Porque Sí. si el objetivo sería matarlo, tendría que quedar entre ellos tres. Exacto, sí, sí. Esa puede ser una lectura, muy bien. ¿Sí? Recuerden todo lo que acaba visto y las sospechas que tiene el inspector Pinkerton, ¿no? Tiene esas sospechas de bueno, ¿para qué me llamó este tipo? Si quiere resolverlo o no, ¿no? Entonces, porque si no sí, Virginia. Si no quiere la investigación, no lo hubiera llamado a Pinkerton. Sí. Salvo hubiera que dejado todo en agua de borrajas ahí en el ámbito pueblerino. Salvo que quiera un cómplice para encubrirlo, ¿no? Que esa es la otra posibilidad. Alguien más metido en esto. Pero tampoco es la reputación de Pinkerton. No encaja con la reputación de Pinkerton. No. Igual la investigación está siendo escondida, ¿no? Nadie sabe que están investigando. Entonces, es complejo esto. Ana María había levantado la mano también, ¿no? Se me aparece como que él está haciendo una advertencia, como diciendo, mirá que yo puedo estar pensando que sos el asesino. Ahí. Y el otro le confirma, al decirle matarlo, le confirma, mirá que yo no fui. Ahí está, perfecto. Sí. Eso pensé yo también, que esa es una forma de decir no fui yo, porque si lo voy a matar, no me voy a matar a mí. Y advierte que si es culpable, marcha. Sí, pero creo que alguien, eso que están diciendo ustedes está muy bien, pero sospecho que Lidia vio otra cosa. Yo. Sí. No, que para mí la pregunta es, en términos de ajedrez, un jaque. Un jaque al rey. Rafael. Lo pone allí para que se defina, para ver qué reacción toma y sacar conclusiones, porque hasta ese momento él duda y duda bastante del capitán. Sí. Julio, ¿qué decías? Entonces, para mí, hizo esa jugada, esa pregunta es una jugada como para ponerlo en una situación comprometida. Bien. Ahora, la respuesta, si te voy a decir la respuesta, es como que ya sacaría al capitán de la órbita de sospechosos, porque al decirlo, matarlo, no me parece que fuera para sí mismo, por más jugada que quisiera dar. Sí. Está Julio, Raquel y Alicia. A ver, Julio. Yo, simplemente antes de que hables vos, Julio, no sé si lo descarta como sospechoso. Yo te diría que hay una tercera interpretación que todavía no lo descarta. ¿Julio? En el primer encuentro, tengo la duda porque yo solo no tengo el libro. Cuando el
primer encuentro ya el capitán no le dice que mataría al asesino de entrada, en el primer encuentro que tienen. No, todavía no. Es la primera vez que lo dice, entonces, dos cosas para mí. Lo que pasa es que hay una que tendría que decirla, pero la novela mucho más avanzada. Estaría descubriendo cosas. Y no nos olvidemos que él está acostumbrado a matar porque fue un militar. Y además justamente estuvo en la guerra y ahí es cuando él estaba acostumbrado a matar. Hay algo que se desarrolla mucho más adelante en la novela, por lo cual después entendés por qué él le dice matarlo, ¿te acordás, no? Sí. ¿Ah? Raquel. Yo lo que veo, para mí, él tenía una relación amorosa con Eleanor en su momento. Entonces, él sabe, confía en Pinkerton, en que Pinkerton va a acertar con quién fue el asesino. Y entonces lo que quiere es vengarse. Y por eso es que él le pregunta, ¿qué es lo que va a hacer si lo encuentra? Y no queda otra cosa, matarlo, porque lo está haciendo todo tan oculto que no hay nadie que sepa lo que está ocurriendo en esa investigación. Eso es lo que se me ocurre. Sí, está todo preparado como para hacer esa venganza. ¿Alicia? Sí, yo lo que pienso, solo en esta frase, ¿no? Omitiendo el resto de lo que ya sabemos que va a pasar, que en pocas palabras es una gran amenaza, porque ese matarlo que él dice, en un momento que lo lees y lo volvés a leer, podés encontrar que es matarlo ¿a quién? Al que mató a Eleanor. ¿A Eleanor? Sí, exactamente. ¿O al que lo descubrió? Exacto. Fíjense que está dicho de tal ambigüedad la frase, tal ambigüedad, ¿ah? Porque hay que recurrir a la pregunta de Pinkerton. ¿Qué hará usted si yo descubro al culpable? Si yo descubro al culpable. Y el otro dice, piensen en eso, si usted descubre al culpable, matarlo. ¿Matarlo a quién? A mí me había pasado como eso. lo dice con una sola palabra, es bien... Admite las dos interpretaciones, matar al asesino. Es cierto. O matar al investigador o matar al que lo asesinó. Claro. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo en que es un gran juego de ajedrez. Si dice matarlo a Pinkerton, es porque él está pensando que puede ser el asesino. Por eso te digo, es tan ambigua la frase, no dice matarlo a Pinkerton, dice matarlo. Entonces puede ser al asesino, pero soterradamente puede ser una gran amenaza a Pinkerton. Si usted descubre al asesino... A mí se me planteó esta interrogante cuando lo leí, de que a quién va a matar. Porque no sí, dice, pero entonces, ¿por qué lo llamó a Pinkerton? Claro. Y esa es la otra. Bueno, por la cabeza de Pinkerton ha estado pasando muy sugerentemente en lo que se ha dicho antes, de que quizás sea otro instrumento que está usando el capitán. Bueno, así como lo está usando a Robert. Bueno, lo estoy usando a para que concluya su investigación, otra cosa. Si a Robert le estoy diciendo lo que tiene que concluir, también le voy a decir a Pinkerton lo que tiene que concluir. O lo voy a guiar hacia lo que yo quiero que concluya. Entonces, hay una ambigüedad en la escritura que, repito, no es casual, ¿no? Porque si no, Burel lo redacta mucho más claro esto. ¿Ah? Si yo descubro al asesino, mataré al asesino. Podría decir, si usted descubre al asesino, yo mataré al asesino, podría decir Pinkerton. Y no dice matarlo nomás, ¿ah? Sí. También da la medida de la importancia que ha tenido la muerte de Elinor para Whitehead. También. La dimensión. Porque si vamos por una lectura, esa de la venganza, esta mujer es muy importante para el capitán al final, que tiene que hacer, ¿no? Y si vamos por la otra lectura,
también es importante, pero ya en un terreno patológico, ¿no? Bueno, Whitehead la mató por quién sabe qué, ¿no? Porque todavía acá no lo podemos descartar, entonces, ¿no? No podemos descartar. Por celos, en algún momento se dice como por celos, ¿no? Sí, por eso, podría ser un femicidio, perfectamente, ¿no? Donde se cree como que Eleanor todavía es de su propiedad, y bueno, descubrió algo más, ¿no? Están Ana Lucy y Marta con la mano levantada. Yo me quería detener en la pregunta del detective de Pinkerton, antes de saber la contestación. Es que hay una contradicción evidente en la situación. Quiere que no aparezca como un crimen, pero a su vez quiere conocer al asesino. Digo, era una pregunta como que tenía que hacerla o sí, que después que sacaran sus propias conclusiones y mentalmente pensar otras cosas, bueno, pero para mí era una pregunta de cajón, y qué sé yo, soy muy inocente, pero yo estoy viendo una contradicción desde que empezó esto. Quiero encontrar al asesino, pero yo no, yo lo veía como culpable, pero no, ¿por qué quiero encontrar al asesino? Bueno, de repente por lo que dijeron las compañeras, para darle la autoría del crimen a otro. Yo qué sé, no sé, para mí era una pregunta de cajón. La contestación, bueno. Es que estaba obligado a hacerla, estoy de acuerdo, ¿no? Estaba obligado a hacerla por su profesión y por lo que vio. Bueno, en definitiva, esto es un juego de ajedrez, como dijeron, donde Pinkerton se cuida mucho de qué piezas mueve. Está haciendo un juego de estudio, no se está arriesgando. Mueve despacito, entonces se cuida la pregunta, ¿no? Porque podría haberle preguntado de manera mucho más brusca. Hay momentos en que Pinkerton se sale de este papel, sobre todo con el padre Mackenzie, alguna vez con el propio Whitehead también. El padre Mackenzie, todavía no sabemos el personaje del padre. No, todavía no sabemos nada de él. Pero Pinkerton generalmente es un tipo que se mide cada palabra, se calla, deja hablar a los otros. Habíamos dicho que parece un psicoanalista, ¿no? Él deja hablar y allá interviene de vez en cuando. Es muy cuidadoso, muy cuidadoso. Entonces, él mide acá, ¿no? No le dice, no le pregunta directamente, ¿usted por qué oculta todo esto? ¿Qué pretende hacer? No, ¿qué hará usted? Sí, se la hace la pregunta, porque en definitiva se la hace. Pero es cuidadoso, ¿no? Y creo que abre él también la ambigüedad de la respuesta del otro. Porque en definitiva le está preguntando ¿para qué estoy acá? ¿No? ¿Estoy acá para ser instrumento de su venganza? ¿Estoy acá para encubrir algo que usted hizo? ¿Para qué estoy yo acá? ¿No? Entonces, es una manera indirecta de preguntar eso, ¿para qué me llamó? ¿No? Sí. Y el otro responde con la misma ambigüedad, ¿no? Ana Lucy, que estabas hoy también con la mano levantada. Bueno, hubo una relación anteriormente, por lo que él contó, entre el capitán, ¿cómo es? Sí, capitán Whitehead. Entre capitán y Eleanor hubo antiguamente una relación amorosa. Sí. Hay dos posibilidades, que siga importándole, entonces quiera vengarse de la persona que lo mató, o quizás ya no le importe más, pero quiere que parezca que siente algo por ella y que se sienta como que todavía le importa mucho, y por eso dice que mataría a la persona que la mató. Y también puede ser eso otro que dijeron, se saca toda la culpa. Sí. Además, si él mata a alguien como jefe de policía, que es algo así, es muy fácil para él encubrirlo, así como está cubriendo ahora cantidad de datos. Es muy fácil su propio asesinato, con más razón lo encubriría. Introdujiste algo importantísimo, ¿no? Porque recordemos que el capitán la abandonó. ¿No? Y que puede sentir algo de culpa, o debe sentir algo de culpa, de esta mujer que permaneció solterona hasta los 44, que todavía tuvo otra historia de amor después de él y no concluyó bien, ¿no? Él le hizo promesas y no las cumplió. Entonces puede haber un remordimiento importante. Rafael, no es solterona, es soltera.
Sí, uso el término que aparece acá, Nair, el que aparece en la novela. Pero el tema que, y cómo la veían en la sociedad, ¿no? Claro, el tema que introdujo la compañera va a ser clave después. Sí. El sentimiento de él. Sí, claro, sí. ¿Ah? ¿Ana María? Todavía la novela, pero tengo la idea, o no sé por qué, de que el capitán no es el asesino, que llamó a Pinkerton porque lo conoce y viene de lejos, y porque la importancia de él es que encuentren el asesino, pero que no se sepa su historia con Eleanor. Sí, eso después lo vamos a confirmar, eso que estás diciendo vos, ¿no? Más adelante lo confirmamos, pero en este momento de la novela hay abiertas muchas posibilidades, no están cerradas, porque no se pueden cerrar, no se pueden cerrar en el cuarto capítulo, ya descartaron a un personaje tan fuerte como este. Incluso, a ver, ¿se me escucha? Hola. Sí. Hola, porque me apareció conexión inestable acá. Hola, y los veo a todos congelados, ¿no? Hola. No, por ahora estamos vivos. Sí. Los veo a todos congelados, ahora se movieron. Me quedaron todos congeladitos de ahí. Decía, bueno, clausurar a un posible sospechoso en el cuarto capítulo es un desastre, ¿no? Y no, yo creo que no está para nada cancelado. Incluso después aparecen algunos indicios que podrían llevar a mostrar que el propio capitán es culpable. No se termina acá. Pero acordate que él mismo dijo que él quería creer en él, ¿te acordás que dijo? Exacto, ¿no? Él quiere creer. Y ahí viene una pregunta interesante, ¿no? En definitiva, ¿por qué Pinkerton asume el caso? ¿Por qué sigue en el caso? Si es tan correcto, si es tan bueno, ¿por qué lo asume? ¿No? ¿Por qué va a seguir? Porque él lo sigue, ¿no? Pero él tiene una buena relación. De dependencia cuando él trabajó bajo las órdenes del capitán Whitehead. Sí. O sea que eso puede ser un motivo. No, él tenía... Y el otro que él también pertenecía al lugar y se había ido hace unos años, y bueno, y de repente quiso volver a su medio, digamos, de la vida de él, ¿no? No sé. Él es consciente que tenía una deuda con el capitán. Rafael, pero creo que más adelante va a estar explicado un poquito más también. Sí, claro, sí. No se olviden que él tenía una deuda. Algo ahí. Sí. Acordate que él tenía una deuda con el capitán. Claro. Allí también. Por el caso de Carbonero, por el caso de la maestra. Exacto, ¿no? Capítulo 5, granos de arroz. Vamos despacio. Ahí ustedes sumaron. Bueno, hay una vinculación con el capitán que es evidente, y cuando dice quiero creer que este tipo no es un canalla, evidentemente lo aprecia y lo respeta, y quiere mantener ese aprecio y ese respeto en un lugar, ¿no? Bueno, estoy acá, en definitiva, a pesar de todo lo que veo negativo, para comprobar que eso que veo negativo no es tan así. Bueno, que el capitán Whitehead es la imagen que yo tengo del capitán Whitehead, ¿no? Que coinciden las dos cosas. Después, lo que decías tú también. ¿Cómo, Nair? Que yo creo que él, a pesar de todo, de la imagen que tiene del capitán y todo eso, creo que es un hombre que quiere saber, en el fondo del mismo, quiere saber la verdad, y de eso no se va a apartar hasta que lo sepa. Sí. Él se fue también de Liverpool con un fracaso, o sea que también el interés en volver a ese lugar y terminar con éxito lo que está haciendo. Perfecto. ¿Ah? Ahí nombraron creo que las razones principales. Cuando está frente al cadáver de Eleanor, hay como una especie de viaje del presente al pasado todo el tiempo, con
con esta Elvira Dean que él no pudo salvar. ¿Ah? Y también hay una conmoción por el propio cuerpo de Eleanor. Entonces, hay ahí un cuerpo que le reclama una solución. Recuerden también que él es muy bueno en lo que hace, que le gusta lo que hace y que quiere resolver cosas. Entonces, hay un celo profesional de que hay un caso ahí de un homicidio que hay que resolver. Hay esa vinculación con el pasado, con un caso que no resolvió. Eso es típico de muchas novelas policiales o de muchas historias policiales. El policía que falló en un caso del pasado, que tiene un caso en el presente que le recuerda a aquel. Y que este caso del presente o tiene una vinculación directa con aquel o no, o la establece psicológicamente el detective, pero este caso de alguna manera en parte siente que lo va a redimir de los errores del pasado. Esa es una historia que se repite en muchísimas películas, ¿no? Del detective, el guardaespaldas, aquel que falló una vez y siente que en el caso del presente no puede fallar como aquella vez, lo atormenta el pasado, ¿no? Eso está muy fuerte. Me gustó que Juanito también de, bueno, es Liverpool, es su ciudad, son sus recuerdos, son sus nostalgias, y algo de esto dice cuando se despide de Liverpool al final, ¿no? Cuando se despide de Liverpool al final habla un poco de la nostalgia, de lo que despertó en él esta ciudad o no, ¿no? Entonces, hay varias razones. Hay varias razones para investigar este caso. El respeto por el capitán, la vinculación con el caso del pasado, la vinculación con Liverpool, y también lo que aparece en el principio del capítulo 5. ¿No? También lo que aparece en el capítulo 5 que alguno adelantó, ¿no? Y con esto podemos cerrar por hoy, y la próxima sí vemos al padre Mackenzie, que todavía no lo conocemos, ¿no? Horacio, en el capítulo 5. Tenemos que ver. ¿Ah? En el capítulo 5... Durante el viaje. Ahí va, durante el viaje, hasta el hotel, el capitán y Horacio casi no cruzaron palabra. Otra vez están en una distancia de casi silencio entre los dos. La última respuesta de Whitehead instaló entre ambos un incómodo recelo. Y sí, fíjense en la respuesta que le dio. Que va a matar... ¿no? ¿Va a matar al asesino de Elena o lo va a matar a él? Entonces, sea cual sea la interpretación que le dé, la respuesta es fuertísima. Entonces se quedaron en silencio durante el viaje. Llegaron a la calle Hanover, donde está el hotel. Eso es todo lo que él nos llevaba encima cuando la encontraron, dijo el capitán, ¿no? Le da un sobre con las pertenencias de Eleanor, que llevaba encima. Recuerden que se lleva la ropa y ahora un sobre con las pertenencias. Horacio tomó el sobre como un insumo más para su trabajo y una aceptación tácita del caso, porque si agarró el sobre es porque el caso lo toma, ¿no? Había aprovechado el silencio del viaje para enfocar la situación y tenía que admitir que Whitehead lo conocía bien y sabía que, por más irregular que todo le pareciera, trabajaría sin denuedo en busca de la verdad, ¿no? Lo conoce bien, él es un perro de casa, ¿no? Es un perro de casa que va a llegar hasta el fin, ¿no? Entonces, como si necesitara algo más para decidirse, Whitehead agregó. Entonces, a ver, sabe que... Ahí viene la cosa. Ahí viene el asunto, ¿no? Pues Elena, sabe que el otro es muy bueno en lo que hace, pero por las dudas va a aplicar el mismo método. Le agrega una amenaza. Con las amenazas que hizo el médico, sí. Ahí va, el mismo método que le aplicó el médico. Cuando el caso de Elvira Dean lo respaldé, y usted lo sabe, Pinkerton, cubrí sus errores y puse mi cargo en juego. Hubo muchas metidas de pata de su parte, pero yo lo apoyé pese a todo. Lo salvé por los pelos de un sumario que habría culminado en su destitución. Usted y su empaque, suficiente de entonces, convencido de la infalibilidad de sus razonamientos. Esa me la debe. Pudo terminar expulsado del cuerpo, sin embargo, ahora triunfa en la capital, y en su foja de servicio nos consta aquel fracaso. ¿Verdad? Sí, entonces, claro. El soborno. También, ¿no? Vieron que los tres personajes que fueron presentados al principio conocen secretos uno del otro. Están unidos por una especie de red de cosas por fuera de la ley o cosas que se hicieron mal.
Por lo tanto, acá hay una red que sostiene. Hay una red que sostiene. De encubrimientos. Ahí va, sí, exacto, ¿no? Es como una sociedad para delinquir ya esto, ¿no? Tienen los tres elementos, conocimientos uno del otro, de tal manera de que este lazo no se rompa. Bueno, hay una seguridad, todos conocen algo del otro. Hasta Pinkerton conoce cosas del capitán también, por ejemplo, que estaba vinculado a esta mujer. Y conoce que no murió asesinada. Perdón, no murió de muerte natural, sino que murió asesinada. Entonces todos conocen algo del otro. Entonces ahora están todos involucrados, no hay forma de salirse de esto, porque salirse ahora de esto es reconocer que se ha sido cómplice de un delito. Entonces, todas las razones que se nombraron son válidas para que Pinkerton siga en el caso, y esta es una más, ¿no? Una más de mucho peso, ¿no? La amenaza del capitán. Cuando le dice me la debe. Me la debe. Cuando le dice me la debe. Claro. Me la debe, sí. Me la debe. Y le dice al final, ¿verdad? ¿O estoy mintiendo? Otra jugadita más. Otra jugadita más en ese partido de ajedrez. Sí, Ahora la misma estrategia que usó con el médico, la misma. Lo puso en jaque a Pinkerton ahora. La misma estrategia. Aparte le recuerda los triunfos. Claro. No, y le recuerda que... Perdón. No, decime, Lidia. Porque se me estoy por quedar sin celular. Estoy enchufada. Sí, a mí se me está entrecortando mucho. A mí se me está entrecortando mucho, la conexión se ve que está muy inestable, así que vamos a dejarlo por acá, igual estamos en hora. Pero entonces está genial, ¿no? Una cosa linda. Sí, decime. Está muy bueno. A mí me mató el celular muchas margaritas y muchos presentes. No pude dejar de borrar. Pero qué alegría que está. Sí, por suerte. Mucha emoción, muy emocionante todo. Sí, por suerte sí. Súper emocionante, creativo. Sí. Entonces, dejemos por acá Pinkerton, digamos presente y nos vemos la próxima, el próximo jueves. Gracias. Gracias. Chao. Yo me quedé sin conexión y ahora recién conseguí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a ver si quedó bien grabado y no se perdió nada.